Boa tarde, benvidas a todos e a todas. Antes de nada queremos darlle novamente as benvidas a Martín Guevara por visitar o noso país, por visitar a nosa nazón, por visitar a Galiza e facer esta xira para dar a coñecer a figura do ponto de vista humano, mas tamén do ponto de vista combatente, militante do seu irmão Ernesto Grada da Serna. Este acto organizado por Adora Galiza hai que encuadralo dentro dunha campaña polo 50 aniversario do asasinato do Che Guevara na Bolivia o 9 de outubro do ano 1967 por parte do imperialismo norteamericano, ano que tamén coincide co 100 aniversario da Revolución Bolchevique e co 150 aniversario da primeira edición do Capital. Nos organizamos esta xira, estas actividades, estas tres palestras no noso país, non para reivindicar ao Che como un mito, como un icone dunha camisola, como un elemento exclusivamente folclórico, sino máis ben todo o contrario. Para nós, o Che Guevara que queremos reivindicar é o Che Guevara revolucionario, o Che Guevara comunista, o Che Guevara marxista-leninista, e o Che Guevara que dedicou prácticamente unha boa parte da súa vida, porque foi asesinado moi xoven, con 39 anos, a causa dos oprimidos, a causa dos explorados e a causa das exploradas e a causa da libertación dos povos. Nestes últimos meses nos quais está habendo un debate a nivel non só do noso país, no conxunto do Estado español, pola cuestión do dereito de autodeterminación, hai que lembrar que o Che Guevara era un firme defensor do direito de autodeterminación e do direito dos povos á súa libertación e, por tanto, a dotarse dun Estado independente e soberano. O Che Guevara, para o Che Guevara, ao noso país, a Galiza e o povo galego non era algo alleiro. Como ben sabedes, unha das súas nanas, das que o cuidou desde a súa máis tenra infancia, era unha galega originaria dunha parroquia do concello de Sarria, concretamente de Bade, parroquia de Vilamayor, chamábase Carmen Arias, e con toda probabilidade foi ela quen lle cantaba cancións en galego, e por iso en máis de dúas ocasións, nalgúna das máis de 4.300 páxinas que o Che Guevara ten publicadas, que se coñecen nestes momentos, aparecen algunhas palabras no noso idioma, concretamente o termo morriña. Mas Tete, que era o nome que lle puxo Carmen Arias a Ernesto Grada da Serna, non o Che, porque non era o Che, non era a única relación que tivo o Che con o noso país. Os galegos e Galiza foi unha constante na súa vida militante, non só porque o Che se embarca no Granma despois de coñecer a dous fillos deste país, a Fidel e a Raúl Castro, sino tamén porque un dos expedicionarios que ia no Granma era un dos irmãos Ameixeiras. Mas posteriormente, tanto en Sierra Maestra, dentro do que era o Exército Rebelde, como posteriormente durante todo o proceso da Revolución Cubana, tivo contacto directo con dúcias de galegas e de galegos que estiveron implicados directamente no proceso revolucionario cubano. Estamos falando dos irmãos Díaz, moitas de vos seguramente coñecedes a famosa foto da entrada triunfal de Camilo Cienfuegos, o Che, Raúl e Fidel nun jeep, que o vai conducindo é un galego. Mas non só o Manolo Díaz, que é o nome deste galego nacido en Cereixa, na Poda do Brollón, sino que posteriormente ou previamente foi un galego que se encargou de cuidar o seu brazo, de vendalo, cando rompeu na campaña de Santa Clara. Estamos falando de Óscar Fernández Mérez, outro destacado dirixente revolucionario cubano. Mas tamén, posteriormente, no que foi as últimas meses da súa vida militante, da súa vida combatente, no que foi a campaña da Bolivia, sabedes que o Che era un ávido leitor e introduciu dentro da Bolivia, dentro da sociedade boliviana, dúcias de libros. E na lista de libros que el tiña previsto leer
na Bolivia, alén de obras de literatura e obras de ensayo político, Rubén Darío, Hegel, Marx, Engels, Lenin, Dostoyevsky, Aristóteles, Maquiavelo, etc., había unha obra dun galego. Estaban falando de que un dos libros que o Che tiña previsto ler era A lámpara maravillosa de Valle Inclán, que, como sabedes, é unha síntese da súa filosofía e da súa visión estética e ética e da súa cosmovisión. Bon, vides aquí a escutar a Juan Martín Guevara. Juan Martín Guevara naceu no ano 1943 na Argentina, por tanto é o irmão máis xoven do Che. Juan Martín Guevara non só é o irmão, non só ten un lazo de sangre con Ernesto Guevara, senón tamén ten un lazo, uns vínculos directos co Che Guevara, porque tamén foi e é un militante revolucionario. Por esta razón estivo preso durante máis de 8 anos nas cadeas da ditadura fascista, da ditadura militar argentina, concretamente entre marzo de 1975 e marzo de 1983. Durante varias décadas, por diferentes razóns que logo explicará, estivo en silencio, non falou do Che Guevara, nin el nin a súa familia. Hai uns anos, no ano 2009, decidiu quebrar o silencio e comezou a divulgar e a dar a coñecer a figura do Che Guevara. O resultado disto non é só a xira que está facendo agora na Galiza, sino que hai un libro que acaba de publicar hai uns meses, o meu irmão Che, e actualmente dirixe unha fundación que é a Fundación Che Vive. Bon, sin nada máis, novamente agradecer a Juan Martín, que é un orgullo para nós galegos e galegas e para a esquerda independentista e socialista galega que ele estexa aquí connosco e poder escuitalo, e é un momento histórico. Moito obrigado. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, entiendo perfectamente, o no tan perfectamente, pero casi perfectamente el gallego, pero no hablo gallego. Entonces, le pido disculpas, voy a hablar en castellano, espero que eso no les caiga mal, pero bueno, he estado escuchando, pero no, por ahí alguna palabra puedo pronunciarlo igual, pero en general no. Entonces, esto en primer lugar. Bueno, en segundo lugar, bueno, agradecer por supuesto a Agora Galicia y a todo el pueblo gallego y todos los compañeros y compañeras con las que he tenido contacto en estos pocos días que he estado aquí, en el país gallego. Y bueno, sin más, empezar a contarles algunas cosas. Una cuestión de lo que nombraba acá el camarada es que ¿por qué desde el 2009 recién lo empecé a hablar y cómo que aparece un libro hace un par de años, ahora ya traducido al portugués, entonces más cercano al idioma gallego, y en español o en castellano, entonces que también puede leerse. El tema es que como hay una cuestión de adentro y otra de afuera, en esta cuestión, yo soy además el quinto de los hermanos, con mucha diferencia entre mis hermanos y fundamentalmente con el mayor, que era Ernesto, o sea, el que luego fue el Che. Y además nosotros, Ernesto, como mi padre era Ernesto, él era Ernestito y fue Ernestito cuando era comandante también, o sea que era muy difícil para nosotros decirle de otra manera que no Ernestito. Seguía siendo Ernestito, aunque era comandante. Después les contaré también algunas otras formas de llamarlo que tenía yo y que tenía él conmigo para que un poco también vean cuál era la relación que existía de antes. El libro tiene como finalidad humanizarlo, es decir, yo digo que esta imagen, casi un mito para muchos, en algunos lugares casi religioso como en Bolivia, uno no puede llegar a él, está allá, muy arriba. Además los mitos no se generan por generación instantánea o que caigan del cielo, surgen
de la tierra con una planta, sino que las sociedades son las que lo van levantando. Entonces no tiene sentido tratar de luchar contra el mito. El tema es ponerle contenido y humanizarlo. Entonces ese es uno de los objetivos y el principal del libro y de mis conversaciones, de mis charlas, para poder después entrar realmente en la profundidad del pensamiento, también de la visión, ¿no? O sea, recién una compañera estaba diciendo que visionario, efectivamente visionario, porque además de, digamos, de ser un revolucionario, además de haber luchado tanto en Cuba como después en el Congo y en Bolivia, de las cosas que él escribió, si las contextualizamos, hay muchas de ellas que realmente parece que estuvieran escritas para hoy. Y seguramente también para futuro. Por eso yo digo que es muy importante el pensamiento de Che, sobre todo para los jóvenes que son los que tienen hoy en sus manos la posibilidad y la necesidad de cambiar este mundo. Y creo que el pensamiento y la acción de Che es muy, muy importante para tomarla en cuenta y para contextualizarla. En principio, lo que les voy a contar un poco porque, claro, ¿de dónde viene? No salió de un sombrero de estos, de una galera de mago, sino que vivió en una familia que era una familia común, una familia normal, y él también era una persona común y una persona normal, y también fue niño, y también tuvo pañales, y también jugó a distintos deportes, y también seguramente habrá hecho todas las barbaridades que normalmente hacemos cuando somos jóvenes y cuando somos chicos. Entonces nuestra casa era una casa que no era normal, verdaderamente. Por ahí dicen las biografías, si ustedes habrán leído en algunas biografías, que nuestra familia era aristocrática y oligárquica, o oligárquica y aristocrática, no sé cómo la ponían primero. Y la oligarquía significa tener mucho dinero, tener mucha tierra o tener muchas empresas, pero siempre algo que tiene que ver con el poder del dinero. Yo conocí un auto por fotos. Hasta que llegaron a mí no hubo ni auto, así que ni casa propia ni nada. Entonces digo, bueno, una oligarquía un poquito particular. Después la aristocracia significa una estructura muy sólida, muy así, muy estructurada, el pater y después para abajo, todo igual. Mi casa era, yo les preguntaba cómo se dice despiole, nosotros decimos despiole o despelote en Argentina, que quiere decir, no sé, barullo, mezcla, ¿no? Nada que ver con esto de la estructura. Tanto mi padre como mi madre no tenían nada que ver con el tema, digamos, así de lo armado, lo estructurado, de lo que tiene que ser, rupturistas, de distinta manera uno y otro, pero los dos rupturistas. Mi padre es un tipo que no terminó ningún estudio, hizo el secundario y después apenas empezó a estudiar un poco de arquitectura y después de distintas cosas, pero una persona de una inteligencia increíble, un artista. Yo digo además que los artistas tienen la potestad que se les da, ¿no es cierto?, en la sociedad de manipular un poco la realidad. O sea, el artista agarra la realidad, la manipula y te la devuelve. Mi padre era eso, ¿no? Manipulaba muy bien la realidad y te la devolvía. Y era un tipo que empezaba siempre algo, y después no lo terminaba, pero siempre empezaba otra cosa, no lo terminaba, empezaba otra cosa, soñaba. Él no era poeta, pero los libros de poesía circulaban en mi casa fundamentalmente por él. Mi madre, en cambio, había sido educada años pupilo en un convento de monjas, de Sacré-Cœur, francés por supuesto, era bilingüe, y cuando consiguió salir de ese ella había quedado huérfana muy temprano, entonces tenía 6 hermanos y ella era menor, la mandaron ahí. Cuando consiguió salir de ahí, era lo más anti-vaticano, anticura, veía una sotana y la agarraba urticaria. Y mi viejo veía un uniforme y lo mismo, es decir, en mi casa, ni cura ni militar. Y de ahí en adelante, lo que venga. Mi casa era una ida y vuelta de gente y nada que ver con esas casas en las que, por ejemplo, bueno, el padre es tal cosa, todo lo demás eso. No, todo se discute,
todo tiene que estar de una u otra manera corroborado con la realidad, con la verdad. De ahí, de esa casa y de ese mundo, salió Ernesto, con otra característica, que es que mi padre y mi madre se fueron a 2000 kilómetros de Buenos Aires, siendo porteños, al medio de la selva, en Misiones. No sé si alguno de ustedes conoce Misiones hoy. Hoy es selva. En aquella época era directamente impenetrable. Y hay lugares que le llaman el impenetrable, hasta eso. Es decir, realmente un lugar en el que uno dice, bueno, ¿a qué fueron a hacer allí? No, mi padre fue a instalar un negocio de yerba mate. Por supuesto, el negocio no fue bien. No fue bien además incluso porque a mi padre se le ocurrió pagar en efectivo a los que trabajaban, cosa que realmente le llevó a estar en contra de todos los yerbateros que estaban ahí, que le pagaban con bonos para que después fueran al mismo lugar que ellos tenían para que compraran lo que comían o no bebían, y entonces después se quedaba encima con la plata que les había... En fin, lo de siempre, ¿no es cierto? Explotación. Al viejo se le ocurrió que no. Bueno, efectivamente empezó a tener problemas con sus, digamos, con sus compañeros de comercio, o de negocio, o de trabajo. Al poco tiempo salen de Misiones, pero allí es donde mi madre, mi vieja, se embaraza, está embarazada. En ese lugar no hay buenas condiciones para poder atender el embarazo. Van bajando por el río Paraná, esto está a la orilla del río Paraná, y en Rosario bajan porque ya estaba el momento del parto, y entonces ahí nace Ernesto. A los rosarinos no les gusta decir que fue de casualidad, pero fue de casualidad. Lo único que sí, también a los rosarinos les gusta, a unos, a otros no, porque son muy futboleros, decir que el Che era de Rosario Central, que es un club de fútbol, pero es más popular. Hay otro del de News que es un poco más, digamos, un poco más de nivel. Entonces les gusta decir eso. De ahí fueron a Buenos Aires, de Buenos Aires a Córdoba, Córdoba Altagracia, de Altagracia a Nueva Córdoba, y bueno, cada lugar fuimos naciendo cada uno de nosotros. Entonces, esto es lo que también nos dio a nosotros de dónde somos, ¿no? Y viajeros, ¿sí? Ya desde muy chicos andábamos por ahí, desde muy chico Ernesto andaba haciendo dedo o andaba por la sierra en Córdoba. Fueron a Córdoba, además a la sierra, por el asma de él, y allí 15 años en Córdoba, ¿no? La familia en 6 casas, o sea que también esto es importante para ver el tema, ¿no? de la oligarquía esta, que tenían 6 casas alquiladas, 2 años, se acaba el alquiler a otra, y una gran cantidad, digamos, de relación y contacto con la gente del pueblo. Y en Córdoba toman contacto con mucha gente, muchos exiliados de España de la época de la República, de la época de la caída de la República. Ahí es también cuando nosotros empezamos a tomar conocimiento de muchas de las particularidades de lo que había sido esta guerra civil. Aparte de que en Argentina había muchísima inmigración gallega y de todos los lugares de España, aunque nosotros en Argentina, aún hoy, a los españoles, a cualquiera de cualquier lado le decimos gallego, ¿no? O sea, cualquier español es gallego. Y en un principio no les gustaba, por supuesto, a los que habían nacido en Murcia o cualquier otro lado que le dijeran gallego, pero gallego. Entonces, pero sí empezamos a tener mucho más interioridad, sobre todo por una familia que fue a vivir a Córdoba, que el padre, digamos, que fueron dos personas con los hijos, y el padre había sido marino, médico en la Marina, republicano, consiguió salir, salió con los hijos, y entonces alrededor de ellos se fue formando incluso otras personas, y de ahí es que nos fuimos informando. Y Ernesto en particular, sí, hay muchas cosas de las que se escucharon y escuchaba yo en mi casa que tenían que ver con esto y que Ernesto las tomaba. Le decía a Ernestito, y así como le decíamos, fue formándose entonces en una casa, un turista en una casa, que se viajaba mucho, se andaba por todos lados, y mi vieja lo que aportó fundamentalmente fue una cuestión de disciplina, de estudio, de lectura,
de valores que tienen que ver con esto que se hace, tiene que ser bien hecho, hay que ser buena gente, hay que trabajar en esto, es decir, una persona con características muy firmes y muy disciplinadas, lo contrario de mi viejo, que era un indisciplinado, pero un tipo de un pensamiento y de una inteligencia bárbara. Y yo creo que de estas dos, no quiere decir que mi vieja no fuera inteligente, era muy inteligente, pero además, digamos que esa inteligencia la aplicaba en las cosas concretas. Y yo siempre digo que esto yo lo veía ya desde chico en una particularidad. Mi viejo leía poesías, porque son cortitas y rápidas. Y mi vieja leía tomos así, y además había que estudiarlos, y además te lo daba para que los leyeras. Tanto Ernesto como Celia, mi hermana mayores, por supuesto, como ella era bilingüe, también fueron bilingües. Es decir, Ernesto y Celia también se veían francés. Ya después se fue perdiendo la cosa, a mí no llegó. Yo con el español, con el castellano y hasta ahí. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque tantas cosas son en la biografía que se dicen, ¿no? Pues si no, uno dice, bueno, que vivía en un castillo, en una gran mansión, una especie de Robin Hood, un día dijo, hay pobres, los voy a ayudar, ¿no? Nada que ver. Mi casa era un ida y vuelta de gente, ya desde el vamos empezamos a conocer los temas, digamos, de la pobreza, aunque era una familia de la pequeña burguesía, pero muy ligada a todos los problemas de la gente y con situaciones muchas veces de falta de dinero. Es decir, que no solamente lo veíamos en los demás, sino que lo veíamos en nuestra propia situación. Entonces, esto, además Ernesto inmediatamente empezó a andar por las sierras de Córdoba, Dedo, después en la bicicleta con un motorcito en el cual era pedaleando y con el motor 4.500 kilómetros por Argentina hasta Santiago del Estero, hasta el medio de la República, y por supuesto con la gente, es decir, sin plata, sin dinero, arreglársela como pueda y siempre te tenés que ir ubicando con la gente de a pie. Luego con la Poderosa, antes de la Poderosa se embarcó estudiando medicina en unos barcos mercantes como enfermero, hizo viajes desde Centroamérica hasta el sur de la Argentina en donde había petróleo en ambos lados, entonces él en estos barcos petroleros hizo de enfermero. Él contaba que era aburridísimo aquello, pues se pasaba cualquier tiempo ahí arriba del barco, pero aprovechaba para leer. Era un lector insaciable y a una velocidad increíble, con mucha memoria además. Entonces, un poco esto para poner en ambiente algunas cosas que después le voy a leer como para mostrar el carácter, ¿no? El carácter que ella fue formando desde muchacho, desde joven, y que después lo fue mostrando también y demostrando ya en la época en que deja de ser Ernesto Guevara y pasa a ser H. Hay algo que tiene que ver con esto que le estoy diciendo, que es que cuando él ya deja de ser Ernesto Guevara para ser Eche, que ya anda por el año 57, por ahí, cuando es el desembarco de Granma en Cuba, nosotros en la familia empezamos a dejar de ser nada más que fulano de tal Guevara a ser tal. Yo en particular empecé a ser Juan Martín Guevara, sí, pero el hermano del Che. Entonces lo que yo digo es que cuanto más ha crecido esta imagen, menos Ernesto es. No sé, Che Guevara, Ernesto sí, bueno, pero Che Guevara. Y yo cada vez menos Juan Martín, cada vez más hermano de Che. Y esto le decía el compañero de que en 2009 yo he llegado, me ha pasado, y esto cada vez lo voy incorporando más en la importancia que tiene Che, no en la importancia que tengo yo, pero en la que tiene Che, y me doy cuenta porque, por ejemplo, en dos cosas, pongamos muy claras, ¿no? Una, me presentan Juan Martín Guevara, mucho gusto, el hermano de Che, la mirada ahí así, un escáner como decir, y de padre y madre, es como... El Che no puede tener un hermano que hable, que se ría, que haga chistes, que esto, que lo otro. No, imposible, es el Che. Entonces, de ahí en adelante ya empieza así otra cosa, ¿no? Sí, buenas preguntas y demás. Entonces, ya desde el 2009 yo me empiezo a dar cuenta de esto. En este momento yo, lo que con más todavía me ha caído la ficha, como decimos nosotros, es que yo no soy escritor y tampoco conocido. Pero escribo un libro
Ahora les voy a decir por qué. Es que no siendo escritor el libro sale, y el libro está traducido en 11 idiomas. Lo cual quiere decir que no soy yo, es el Che, ahí está clarísimo. No puede ser que alguien desconocido que no es escritor haya editoriales que quieran publicar el libro, ¿no? El libro es mi hermano Che, ¿sí? Es el Che. No, mi hermano sí, pero es Che. Ese es el punto y ese es, digamos, la importancia. Ahí es que yo he llegado a esta conclusión, un poco como decía Carlos. Yo soy hermano de sangre de Ernesto Guevara, pero soy compañero de ideas de Che. Y esto ha sido desde muy chico, desde muy joven, por la militancia en la Argentina y posteriormente, por supuesto, desde el 59, por lo que fue la Revolución Cubana. Y de estas características muy notables que tenía Ernesto y que después se transforman en más notables todavía porque son las de Che, entonces son reconocidas en el mundo y no las de un muchacho o de un joven, cualquiera por ahí, tiene que ver para mí con tres cosas muy importantes pero también muy claras. Una es que a él cada vez que se le metió una cosa en la cabeza era esto lo voy a hacer y iba hasta hacerlo, ¿sí? Iba y dale hasta hacerlo. Ahí hay algunos ejemplos en esto que tiene que ver cuando él salió con la moto con Granado. La idea de ellos, el plan, era llegar a Estados Unidos en moto. Pero la moto era una moto vieja, una moto que no resistió. Ellos hicieron un recorrido saliendo de Córdoba, bajaron al sur, cruzaron los Andes, llegaron a Chile y un poco tiempo después de cruzar en Chile se rompió la moto. Bueno, vendieron la moto como chatarra, digamos, sacaron unos pesos con una moto que no andaba y siguieron haciendo dedo, después en una balsa por el Amazonas, después llegaron a Venezuela. En Venezuela, como Granado ya era bioquímico, se quedó biólogo, bioquímico, no sé muy bien exactamente, pero por ahí era su profesión, se quedó en Venezuela y la idea era, bueno, Ernesto vuelve para Argentina, se recibe de médico porque todavía no era médico, vuelve para Venezuela, se junta de nuevo con Granado y sigue. Pero antes de hacer eso, él se la rebusca con un avión, que era un avión de transporte de caballos, para subir, sin pagar, por supuesto, sin pagar nada, y llegar hasta Estados Unidos. Llega a Miami, de ahí llama por teléfono y dice, acá estoy, llegué a Miami, ¿no? Sí, la idea era llegar a Estados Unidos, llegó a Estados Unidos. En el trayecto, cuando van con Granado, ya le había dicho, cuando llegan cerca de Perú, cuando empiezan después del leprosario y están ya a punto de salir por el Amazonas, él le dice, yo voy a cruzar el Amazonas nadando, y Granado se ríe, que no le da importancia, si que va a cruzar el Amazonas, no pasa nada. Salen con la balsa y en un momento dado dice, bueno, acá, en este lugar, yo voy a cruzar nadando. Y entonces Granado le dice, no, pero este río puede tener pirañas, puede tener las palaguas, puede tener yacaré, cocodrilo. Nada, se tiró, llegó al otro lado y volvió. Además, bueno, nosotros teníamos un tío que era un gran nadador de aguas abiertas, y a pesar de ser asmático, lo había adiestrado para nadar. Y él tenía en esta misma cuestión de que lo que me propongo lo hago, esta dificultad que él tenía del asma, la superaba así, la superaba nadando en aguas abiertas, la superaba haciendo deporte, la superaba haciendo lo que cualquier otro asmático no. Él a eso, digamos, era como una especie, el obstáculo está para superarlo, no para que me tranque, ¿no? Esta era la idea de él. En México vuelve a hacer otra historia por el estilo, dice, voy a subir a Popocatépetl, que tiene como 5.000 metros de altura, nevado, un volcán que está al borde de la Ciudad de México, obviamente un asmático que no es montañista, no, entonces empieza a buscar a ver quién era que lo puede ayudar. Hay un médico que trabajaba también en el hospital donde estaba él, que era montañista, lo lleva a un par de lugares y dice, bueno, parece que sí, que tiene condiciones, y sube el Popocatépetl. Y cuando llega arriba, no le había hecho nada a nadie, se va una bandera argentina y la pone en la cima del volcán. Entonces, estas cosas eran, digamos, así.
Otra característica de él era el humor. Mi casa, ¿no? Él no es que tenía un humor distinto al humor de casa, no. En mi casa, si no te reías, no existía, ¿viste? O sea, si eras un amargo, andate de acá. Era imposible ser amargo ahí. Entonces, pero él era un tipo que estaba siempre buscando, a ver, ¿qué te molestaba? Para decírtelo, ¿viste? Pero también aguantaba que vos le retrucaras, ¿no? Que vos también estuvieras buscando el tema. Para ponerle un ejemplo, los amigos le decían chancho, ¿no? No era por la prolijidad. Entonces, cuando estuvo de periodista en una revista de deporte, firmaba Chancho, o sea, se hacía cargo, listo, Chancho, como si fuera chino. Y así, o sea, humor, después le voy a leer algunas cosas para que realmente un tipo que era imposible hasta que llegaba alguna cosa seria. Cuando llegaba una cosa seria, cambiaba, ¿no? Sin dejar de vez en cuando de tirarte alguna para que no estuviera siempre la cosa muy así, muy protocolar. Lo menos protocolar que se pueda ocurrir. Bueno, habrán visto fotos, ese uniforme se lo cuidaban porque si no, no lo podía tener bien. O sea, lo tenía de cualquier manera. Creo que la etapa en que mejor vestido lo vi fue algunas veces las fotos que tiene cuando está de comandante, que yo estoy seguro que se lo planchaba la mujer, a alguien, porque si no era imposible que anduviera más o menos bien. Por ejemplo, tenía una camisa que se llama la semanera, porque era la semana entera la camisa. Y así. Entonces, verdaderamente no era, digamos, lo que después fue, que era un tipo disciplinado, así, pero claro, en el aspecto físico y en eso del cuidado, no. La otra cosa que tenía, que era característica de él, era un tipo muy crítico, no solamente te molestaba, digamos, con humor, sino que te tocaba a veces con algunas cosas que le parecían que no, y muy autocrítico. Y esto lo lleva después adelante, pero digamos, con una profundidad y una seriedad y constancia, siendo Che en toda su actividad, tanto cuando estuvo en la Sierra Maestra, como después cuando ya triunfa la revolución y es dirigente y tiene distintos cargos, exactamente.